Si algo tuvo fue que no fue muy conservador, ¿no? Se aventaba, ¿no? Cuando la idea le gustaba, se aventaba y veía cómo sacarla adelante, ¿no? Mi padre, él siempre se describió como agricultor, pero en realidad yo creo que él fue un gran promotor del emprendimiento. A mi papá le tocó instalar un molino completo en Mochis, desde cero. Y el construir es desde la selección del terreno, diseño del edificio y equipamiento. A mi papá le tocó instalar un molino completo en Mochis, desde cero. Y el construir es desde la selección del terreno, diseño del edificio y equipamiento. Y cuando llega la maquinaria, resulta que no coincide con el diseño del edificio, porque hay una forma de que la maquinaria esté pues en un piso, luego en el otro, porque la molienda es una operación vertical, a diferencia de todas las fábricas que son, bueno, muchas fábricas son horizontales. Entonces tuvo que arreglárselas para resolver ese detalle técnico. Y dice que ese problema le enseñó la mitad de lo que sabía de molienda o de molinería. Aparte, pues él ya tenía conocimiento de molienda, pues del molino que aquí con el que estuvo aquí antes de ir para allá. Y nosotros estuvimos viviendo allá mientras estaba esta construcción y pues obviamente éramos muy chicos, no nos dimos mucha cuenta. Esto lo platicó después. Y él, siendo ingeniero químico, pues obviamente se inclinaba más hacia a lo técnico. Después se encuentra con la huerta, ¿no? O durante esos tiempos se encuentra con la huerta, la fertilización y con ello la química involucrada. Y con el riego el tema del agua, y con el tema del agua la cosecha de agua, y ahí se va con los temas técnicos cada vez más. Y con el agua, ¿no? Y se iba involucrando, y se iba enterando, iba aprendiendo, iba conociendo, y se iba metiendo. Pero en lo que es la molienda, se volvió experto. Y de hecho, él llegó a formar molineros, porque le tocó ir a Europa a conseguir molineros para traerlos y que se ocuparan de la molienda del molino. Y después, él se dedicó a formarlos, ¿no? Y él era un promotor de que fuéramos autodidactas, ¿no? Él decía que era muy importante adquirir el hábito de continuar aprendiendo, de continuar leyendo, indefinidamente, aunque no sea un curso, aunque no sea una clase, aunque no sea una carrera, aunque no sea lo que sea, pues, ¿no? Pero continuar aprendiendo como él lo hizo, pues él se volvió un ingeniero molinero autodidacta, un ingeniero agrónomo autodidacta. Y de hecho, cuando íbamos a Estados Unidos y le preguntaban a él en la aduana, le preguntaba el vista que si a qué se dedicaba. Él siempre se describía como agricultor, ¿no? Él siempre decía que, y nosotros nos le quedamos viendo. Agricultor. Sí. Es cierto. Entonces, como que era aspiracional para él, ¿no? Bueno, mi papá decía que hacer empresa en México es un acto heroico. Así decía él, ¿no? Y dijimos, bueno, pues sí. Y esto lo ha dicho desde hace mucho, no es reciente, obviamente. Entonces, él siempre buscó a través de DSEM y luego Impulsa, pues formar a los jóvenes para que aprendieran acerca de la empresa, del quehacer de la empresa y entonces de alguna forma desarrollar su espíritu emprendedor. Este espíritu emprendedor no basta despertarlo, hay que prepararse para poder enfrentar todas las dificultades y obstáculos que se van a presentar durante el emprendimiento y después
durante la vida como empresarios una vez pasada la etapa de emprendedor, ¿no? Entonces el mensaje es prepararse lo mejor posible, aprender todo lo que se pueda en las disciplinas, distintas disciplinas que hay del quehacer, no ser expertos en todo, pero sí conocer un poco de todo, más allá de la especialidad, porque todo el mundo tiene alguna especialidad y entiende todo lo demás, ¿no? Pero en parte la razón por la que mi padre también veía la importancia de promover el emprendimiento y que los jóvenes conozcan lo que es la empresa, era más que nada eso, que conozcan lo que es realmente una empresa, que no se vayan con lo que han escuchado o lo que pues algunas personas promueven en contra del empresariado. Él decía que nuestro país estuvo avanzando, caminando en dirección del socialismo durante mucho tiempo, periodo en el que se satanizó el sector empresarial o el ser empresario. Entonces él decía, bueno, pues vamos explicándoles qué es lo que hace y cómo lo hace un empresario para que pues vean que no hay gato encerrado, no hay maldad, no hay nada, ¿no? Entonces les decía, a ver, piensen en una idea de negocios, ¿no? Piensa en contratar empleados, piensa en qué producto vas a vender, cómo lo vas a vender, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ¿ya lo entendiste? Eso es lo que hace un empresario. Hace poco me enteré de una anécdota que pues es de antes de que nosotros naciéramos, incluso que data de 1961 por allá, que dicen que mi abuelo incluso formaba parte de un grupo de los que fundaron, de los empresarios que fundaron Coparmex aquí en Hermosillo. Y tras recibir amenazas por parte del gobernador que dijo, bueno, pues a ver, el primero que se le ocurra sacar la cabeza, se la cortamos, ¿no? Esa, digo, no literalmente, ¿no? Pero pues era la amenaza, ¿no? Y entonces mi abuelo, lo que cuentan es que mi abuelo dijo, bueno, pues saquemos la cabeza a todos y a ver si es cierto que nos la corta a todos. Y entonces, pues todos los empresarios se presentaron como Coparmex sin un presidente. Dice, pues ¿para qué necesitamos un presidente del organismo, ¿no? Entonces se funda Coparmex con este grupo y pues hasta ahí llegaron las amenazas, ¿no? Ya después, ya que pasaron, pues ya se nombró un presidente, etcétera, etcétera. Luego le tocó a mi padre y pues ahora, pues yo creo que yo estaría haciendo si lo vemos con esa óptica, pues se podría decir que soy tercera generación, ¿no? Aquí en Coparmex, sí. Definitivamente, de hecho, una anécdota es que mi padre se acerca y me dice, oye, que quedaste en la mesa directiva de Canacintra. Sí, le digo. ¿Y eso? Pues tú tienes la culpa, le digo. ¿Por qué si yo no te pedí que estuvieras ahí? ¿Y el mal ejemplo, le digo? Refiriéndome al buen ejemplo, ¿no? Entonces nomás se ríe y me da dice, pues sí, pero ya fue el qué bueno, te felicito, en fin, todo lo que va implícito en el gesto, ¿no? Y es eso, pues yo empecé cuando me llevó a una asamblea nacional de Coparmex en el año 89, yo todavía era estudiante, esto fue en Monterrey, ¿no? Pocos años después entro a la comisión de jóvenes empresarios, hoy empresarios, ya estamos medio, ¿no? Y así fuimos, ¿no? Nos fue llevando a otros eventos, nos fuimos involucrando y pues tenemos ya años. Mi papá desde que estábamos chicos, siempre habló del autoempleo, ¿no? De la importancia de no esperar a depender de que alguien consiga un buen empleo o de que no tiene nada, que es bueno también, ¿no? Pero él hablaba de autoemplearse y si es posible emplear a otra gente, pues porque es una de las mejores ayudas que se le puede dar a alguien, pues, ¿no? Y por ejemplo fundó aquí en Hermosillo DECEM, que hoy en día se llama Impulsa, y me tocó ser instructor, por ejemplo, en DECEM, y ¿no? Todos los fundamentos empresariales, todo lo básico y todo era como que leer un poquito, enseñarlo, cosas así, ¿no? Era un tema muy recurrente en la casa, ¿no? Y procuraba
platicarnos un poquito del trabajo, de las empresas, de cómo funciona, traernos incluso a las juntas cuando no teníamos edad para participar, o sea, no teníamos voz ni voto y era como que, oye, pues aquí vas a aprender cosas muy importantes que no cualquiera puede tener, pues te voy a exponer algo que difícilmente puedes aprender en otro lugar, pues, ¿no? El rasgo más distintivo que yo he tratado de aplicar con mis hijos, por ejemplo, es el de enseñarles todo lo que pueda, o sea, de alguna manera el perfil de educador, pues, ¿no? O sea, como que no subestimarlos y desde chicos pensar que pueden entender cosas más avanzadas y tratarles de enseñar desde muy chicos cosas que lo vean natural, como que desde que tengo uso de memoria, esto se me hace muy normal y, ¿no? Llámese hábito de ahorrar, llámese lectura, llámese deporte, llámese lo que sea, ¿no? Y el ser curioso, el buscar hacer diferentes actividades, aprender tanto como sea posible, ¿no? El darle valor a las cosas. Bueno, mucha gente lo recuerda como un gran apoyo a su formación, a su desarrollo. Incluso se nos han acercado, por lo menos a mí se me han acercado a agradecer lo que mi padre hizo, ¿no? Que fue un gran hombre, que les ayudó, pero esa ayuda fue precisamente para aprender y formarse, no fue una ayuda económica. Y mi padre siempre fue la idea de dar todo excepto el pescado, ¿no? Ayúdalo con aprender a usar la red, a reparar la lancha, lo que sea, porque le estás dando muchos pescados, de por vida incluso. Entonces, esto lo pregonaba mucho él y siempre se preocupó por la formación de la gente y sin conocerla. Él nomás quería que tuviéramos una sociedad mejor formada, más emprendedora y con mejores empresarios. Entonces, esto nos lleva a un mejor país incluso, no solo una mejor región, sino también. Entonces, esto es lo que él estuvo haciendo mucho. Fuera de lo que él conocía y dominaba como el tema técnico de la molienda y la citricultura y el agua, él fue más bien muy, muy interesado en la formación. Yo creo que lo suyo, su verdadera pasión siempre fue el emprendimiento social, más que el emprendimiento que sí lo hizo en Maquilas Quino, Productos Magna, en Semejor, en varias empresas que emprendió, aparte de las que ya se tenían en el grupo, ¿no? Transgeneracionales, pero lo suyo, lo que realmente le apasionaba era el emprendimiento social, lo que era Impulsa, lo que fue Alerce, Arge y Praxus, que Praxus iba orientado al autoempleo. Él decía, bueno, pues si todos generáramos nuestro propio empleo, pues nos acabaríamos el desempleo, ¿no? Entonces, él decía, bueno, pues si tú ya buscaste empleo acá, si ya buscaste empleo por allá, bueno, pues tú genera tu propio empleo, ¿no? O sea, tú autoempléate. Y ese era el objetivo de Praxus. Impulsa, pues tenía el propósito de promover el espíritu emprendedor y el conocimiento, la cultura empresarial, pero desde la educación básica, ¿no? Írselos inculcando como parte, digo, ya de manera, pues sistemática, ¿no? Consentido de don Faustino. Nosotros promovemos el espíritu emprendedor entre niños y jóvenes desde primaria hasta universidad. Entonces empezamos sembrando la semillita emprendedora en los niños y él siempre decía, vamos a formar un Sonora con motor propio, ¿no? Prácticamente era lo que él buscaba y a la fecha continuamos con ese proyecto. Me identifiqué plenamente con él porque sin ser
o contar con una carrera de educación él. Yo diría que fue un pedagogo, ¿sí? Un educador nato, con profundo amor por la educación y con un sentido común por lo que quería, ¿sí? Sembrar para los sonorenses a través del Colegio Alerce, que es admirable. Él siempre entregado, como comenta Martín, a la educación, sin importarle ni tiempos, ni distancias, ni costos. Sí, tenemos que lograr que el niño más humilde, por así decirlo, de Sonora, tenga las mismas oportunidades y la misma calidad de vida que cualquier niño de un nivel socioeconómico medio alto. Como era ingeniero químico industrial, se metió a la parte de la producción y lo hizo muy bien. Me acuerdo que en aquella época pues se pensaba que el molino podría dar cierta capacidad y Faustino demostró que se podría moler con la misma maquinaria o con poca maquinaria adicional, mucho más, y empieza el molino a crecer a pasos agigantados, porque mi hermano le hizo sacar provecho a eso que estaba ahí. Y le gustaba mucho meterse a la parte técnica, mucho a formar gente ahí dentro de la planta. En fin, era la parte del negocio que más le entusiasmaba. En 73 fue a poner una planta en Los Mochis y ahí construyó Molinera del Fuerte, un negocio que tenemos allá todavía. Y lo mismo, a ese le tocó hacerlo desde los cimientos. O sea, Faustino sí era un enamorado de la molinería, sobre todo de la parte esa, de la producción en sí, ¿no? Máquinas y esas cosas. Por ejemplo, del entusiasmo de Faustino, lo que conseguía. Cuando Marisita se dedicó, le gustaba la gimnasia, una niña pues, gimnasia, no sé cómo mete uno a los niños, que fútbol, que ballet, o qué sé yo. Y a esta niña le gustaba la gimnasia, pues no, armando un gimnasio el mejor de México. Él me platicó que estuvo a punto de contratar, le digo, ¿sabes que pensé contratar a la Nadia Comaneci y ya estaba en Estados Unidos? Pero pensé que ella iba a querer ser muy elitista, dedicarse con superdotados, y yo quiero algo más Abierto. Sí, algo que alcance a más gente. Sí. Porque de aquí salieron los mejores atletas de gimnasia de México y los campeonatos nacionales, ¿no? Yo conocí mucha gente que salía de nosotros gracias a la gimnasia. Estoy hablando de otros lugares del país, ¿no? Porque tenían alguien, una niña o una nieta o qué sé yo, en la gimnasia. Y el gimnasio Adria. Y esta niña ya no le interesó la gimnasia y él siguió. Él siguió. Y los papás con los que se juntó para apoyar el gimnasio Adria, pues también sus hijos ya no querían, entonces tampoco, ya se retiró y él siguió adelante. No, mi hermano cuando se entusiasmaba hacía las cosas bien. Si algo tuvo fue que no fue muy conservador, ¿no? Se aventaba, ¿no? Cuando la idea le gustaba, se aventaba y veía cómo sacarla adelante, ¿no? Entonces quizá a veces el miedo te lleva a paralizarte y no tomar riesgos, ¿no? Entonces sería como, toma el riesgo y si estás preparado vas a encontrar la manera de sacarlo adelante y tener éxito. Y si no, ya aprendiste, ¿no? Y vete a lo que sigue. Mi papá tuvo etapas muy admirables que yo no sé si podría decirlo de una manera, porque mucha gente lo ve como el educador, que sí tenía esa vocación,
¿no? A él se le daba su forma de explicar las cosas, su interés porque otros se superen, o sea, a él le motivaba que otros mejoren, pues, ¿no? Y eso es muy, muy admirable. Pero sí tuvo una etapa como empresario, porque mi abuelo se apoyó mucho en él muy joven, hizo sacrificios fuertes para eso, y fue el que en la segunda generación, o sea, mi abuelo siendo primera generación y a mis tíos y mi papá segunda generación, a él le tocó participar de una manera muy activa en los negocios, incluso empezar algunos de ellos, llevarlos. Después llegó el momento en el que los negocios ya tenían una administración profesional y se manejaban hasta cierto punto solos, participaban en el consejo, y le pedían ayuda en ciertos temas de molinería y otras cosas con frecuencia, pero él ya, su prioridad estaba en otros temas, desde educación, apoyar a otra gente para crear su propia empresa. Visionario. Visionario, era una persona sumamente visionaria y completamente seguro de lo que nuestro estado necesita, de lo que nuestro país necesita, y él estaba convencido que definitivamente el cambio que el país requiere o que nuestro estado requiere está en la educación. Yo lo definiría como un hombre excepcional, desprendido, con un gran amor por Hermosillo, por Sonora y por México. Un luchador por la transformación de Sonora, con un gran sueño. Un hombre que impulsó el consumo local, y lo decía. ¿Sí? Yo creo que siempre su desprendimiento para dar lo que él quería por lograr su sueño fue muy evidente en las instituciones, particularmente en Alerce. Dejó muchísimo. En lo particular, yo tengo el orgullo de decirles que el sueño de Faustino lo tengo en mi familia, porque mis hijos son egresados de Alerce Formación Integral. Y diariamente lo recordamos, ¿sí? Como era él, así, con su sonrisa, con sus palabras y con sus exigencias, porque era de muchos retos. Trabajar al lado de él era un reto que yo creo que lo tenemos y lo hacemos evidente en la responsabilidad que tenemos actualmente. Es un orgullo, la verdad, haber colaborado con él.